Este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Venezolana de Televisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Café de la Mañana. Y hemos arrancado con esas imágenes que ya dan cuenta de lo que ha sido la llegada del jefe de Estado a Rusia, Kazán, y también su participación en esta histórica cumbre de los BRICS. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Así es, buenos días, ¿cómo está, señor Caballero? Así es, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha llegado a Rusia, eso fue el día de ayer, y ya ha sostenido importantes encuentros, que vamos a estar hablando de ellos, vamos a presentarles lo que ha sido un recuento de la llegada desde la llegada del jefe de Estado venezolano y lo que ha sido la reunión que ha sostenido desde tempranas horas de la mañana, hora Rusia. Recordemos que allá en Rusia, aquí son las 11:04, allá en Rusia son las 6:04 de la tarde, son 7 horas de diferencia. Bueno, ya durante todo el día de hoy, 22 de octubre, el jefe de Estado venezolano, ahí como lo ven en pantalla, ha sostenido importantes encuentros que vamos a estar desarrollando con ustedes a lo largo del programa. Vamos a ver de inmediato precisamente lo que fue esa llegada. Vamos a presentarles el recuento, un resumen desde que llegó el jefe de Estado venezolano a tierra rusa, y ahí está en el portal de la Casa Venezolana de Televisión. Ahí está. Presidente Maduro llega a Rusia para participar en la histórica cumbre de los BRICS. Ahí está, recordemos que la cumbre se va a estar desarrollando del 22 al 24 de octubre, que reúne a más de 32 países. Ahí ven entonces la llegada del jefe de Estado venezolano. Eso fue la tarde-noche del día de ayer a Rusia. Vamos también a presentarles, porque apenas ha llegado a Rusia, específicamente Kazán, el jefe de Estado, ha compartido con los medios de comunicación que le han hecho espera en el aeropuerto, y hay una publicación que hace, ahí la ven en su cuenta en la red social Instagram, que dice de la siguiente manera: estamos preparados para formar parte del nuevo mundo de los BRICS, contribuyendo desde Venezuela bolivariana en la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar que están haciendo, teniendo la posibilidad de acceder a una economía que no se maneje mediante el uso de las sanciones, el chantaje y la hegemonía, sino que su fundamento sea la cooperación y el comercio verdaderamente libre. El jefe de Estado junto a esto adjunta este material con esta declaración. Vamos a escucharlo. Un saludo desde el amor más profundo de la hermandad, desde la diplomacia de paz bolivariana, a todo el pueblo de Rusia. La primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo, y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Venimos a compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas de un mundo sin colonialismos, sin hegemonismos, sin imperialismos. Así que los BRICS se ha convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multipolar. Señor presidente, la pregunta. Usted acaba de ser recibido una carta
de parte del presidente del presidente Putin, justamente invitándolo. Eso ha generado expectativas. ¿Qué expectativas trae usted a esta cumbre? La mayor expectativa es contribuir desde la Venezuela bolivariana a la construcción del mundo nuevo, desde Sudamérica, desde nuestra América. Hay otra América, hay una América que es de paz, hay una América que es de hombres y mujeres que aspiramos a la libertad, a la igualdad. Hay una América no colonialista que está conmemorando 200 años de la gesta histórica de Junín, Ayacucho. Es nuestra América, y de nuestra América nosotros le decimos al resto del mundo: estamos preparados para construir un mundo nuevo. Un saludo al pueblo de Venezuela desde aquí y al pueblo de nuestra América. Aquí venimos a defender y a traer la verdad y la voz libre de un pueblo rebelde que ha pasado el desierto, nuestro pueblo, y que está hoy de pie, entero, completo y victorioso. Bueno, ven ustedes allí al jefe de Estado venezolano, a su llegada a Rusia, las expectativas que tiene Venezuela en relación a lo que va a ser esta cumbre que ya ha iniciado, ya se ha dado inicio a lo que son estos encuentros bilaterales con el jefe de Estado venezolano y diferentes homólogos que se encuentran presentes en Kazán. De inmediato vamos a presentarles a través de su cuenta en la red social de Instagram el primer encuentro que sostuvo el jefe de Estado venezolano a su llegada a Rusia, y estamos hablando allí, lo ven en pantalla, y tiene que ver lo siguiente. Sí. Sostuve un encuentro fructífero con el presidente de la República de Belarus, Alexander Lukashenko. Me expresó su profunda admiración por la valiente, bonita, victoriosa batalla que están dando nuestros pueblos, expandiendo los horizontes de lo que será todo el siglo XXI. Siempre avanzando. Podemos ir viendo las imágenes mientras que yo leo. ¿Correcto? Ajá. Podemos ir viendo las imágenes mientras que yo sigo con la lectura. Perfecto. Dice así: victoriosa batalla que están dando nuestros pueblos, expandiendo los horizontes de lo que será todo el siglo XXI, siempre avanzando por el camino de Hugo Chávez, que es el sendero trazado por nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, ahí les vengo diciendo, ahí están las imágenes de lo que fue este encuentro que sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, con Alexander Lukashenko, el presidente de la República de Belarus. Ahí está la comitiva que acompaña al jefe de Estado venezolano, parte del tren ejecutivo que está en Rusia acompañando al presidente en la cumbre de los BRICS. Vamos a revisar igualmente otro encuentro que ha sostenido el jefe de Estado en el marco de lo que es esta cumbre en Kazán, específicamente en Rusia, cumbre de los BRICS, y en este caso Etiopía. El jefe de Estado me ha dicho lo siguiente: mientras vemos justamente el video, conversé con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, sobre la construcción de una relación positiva, de cercanía en ámbitos culturales, políticos y económicos, de manera integral por el bienestar y el desarrollo compartido de nuestros pueblos, ha dicho el jefe de Estado. Y ahí observan entonces parte de las imágenes de este encuentro que se desarrolla, bueno, en Kazán, donde está la mirada del mundo en este momento en el marco de esta cumbre de los BRICS. Así es, y seguimos revisando lo que tiene que ver del jefe de Estado venezolano con los encuentros que sostuvo durante el día de hoy, 22 de octubre. Vamos a presentarlas de inmediato. Ahí está, también lo ha publicado a través de su cuenta en la red social Instagram. Dice de la siguiente manera, ahí está. Ahí dice y destaca lo que ha sido su encuentro. Feliz de saludar a mi homólogo y amigo de Venezuela, Mohamed Abbas, presidente de Palestina. Conversamos sobre el avistamiento de un mundo nuevo, más justo y más humano, de la mano de las superpotencias emergentes. Este espacio es propicio para la unión de los pueblos, que vamos rumbo al desarrollo, a la igualdad, a la libertad. Palestina prevalecerá, ha dicho el jefe de Estado, y ahí veíamos entonces el encuentro con el líder palestino, ¿no? Sobre todo la importancia que reviste la presencia de Palestina en este encuentro también, este diálogo mundial sobre diferentes ámbitos que no se suscriben solamente y meramente a lo económico. Así es, mire, ven ahí en pantalla lo que es el encuentro que tiene el jefe de Estado venezolano con sus diversos homólogos. También el presidente de la República, y se los acaba de pasar al equipo, también sostuvo el encuentro con Turquía, y lo ha publicado el viceministro Rander Peña, lo publicó a través de su canal de Telegram, y podemos ver allí donde se ve la llegada del presidente de Turquía para sostener también este encuentro con el jefe de Estado venezolano. Vamos a ver cómo lo ha publicado o cómo se ha dado a conocer a través del Telegram, del canal de Telegram del viceministro. Ahí está Rander Peña. Mire, está la llegada del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para sostener este encuentro también con el presidente de la República, Nicolás
Maduro. En total ha sostenido encuentros con cuatro jefes de Estado venezolanos, cuatro jefes de Estado que se encuentran presentes allí, el presidente venezolano, y hace minutos también veíamos las imágenes cuando iniciaba lo que era la reunión, si se quiere, una de las más importantes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya también se encuentra sosteniendo esa quinta reunión o ese quinto encuentro el jefe de Estado venezolano con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bueno, ahí es importante lo que es la realidad de verdad, lo que es la diplomacia de paz, ese diálogo permanente que tiene el gobierno bolivariano y que además esto, Emma, derrumba, ¿no? Todas estas matrices que tratan de mostrar desde Miami, desde Occidente. Bueno, ahí está Venezuela en el mundo teniendo relación directa con los líderes, líderes como Vladimir Putin, está el presidente de China, y es decir, un mecanismo, un escenario propicio para el diálogo y la reunión de diferentes ámbitos. Vamos a ver cómo lo ha publicado el portal de ABN, lo que es este encuentro que se sostiene del presidente Nicolás Maduro con el presidente Vladimir Putin. Dice así: Venezuela y Rusia saludan encuentro BRICS dentro de la nueva geopolítica emergente. Destaca allí a través de la cuenta de la Agencia Venezolana de Noticias, y ven allí la estrechón de manos de ambos mandatarios. Dice así: el presidente de la República, Nicolás Maduro, destaca la nota y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron en Kazán, Rusia, al margen de la 16ª cumbre de los BRICS. En el encuentro, ambas autoridades saludaron la celebración de la cumbre para seguir impulsando una economía a favor del desarrollo global dentro de la nueva geopolítica emergente, y tal como lo destacó el jefe de Estado venezolano. Esta cumbre del grupo tiene como objetivo fundamental continuar fortaleciendo la multipolaridad, como refleja su lema: fortalecer el multilateralismo y el desarrollo y una seguridad globales equitativa. El encuentro se está celebrando bajo la presidencia del mandatario de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y además este dato es interesante, reúne a los líderes de 10 naciones integrantes del grupo. Bueno, ahí están estos datos interesantes que además recoge la nota de la Agencia Venezolana de Noticias. Y seguimos hablando, señor Caballero, de datos interesantes que tienen que ver con los BRICS, con este mecanismo de integración tan importante creado para fortalecer este nuevo orden mundial, esta nueva geopolítica, cómo se siguen sumando países o el interés de los países en seguir formando o en formar parte de este mecanismo tan importante de integración. Y así que vamos a presentarles algunos datos de interés que son oportunos dar a conocer y tener presentes al momento de saber por qué es tan importante este mecanismo de integración y por qué el interés de Venezuela en formar parte de él. ¿Los tenemos allí los datos? Vamos a presentárselos de inmediato. Los BRICS fueron creados en el año 2009 durante la crisis financiera internacional. Igualmente destaca que lo integran Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hay también los países invitados, ¿no? Que forman parte. No, pero esos países fueron los países que los fundadores, claro, ya se han sumado otros países. Esos fueron los países fundadores. Ya recordemos que este año 2024 se han sumado otros países Argentina, a este mecanismo de integración. Claro, allí se han sumado otros países, Sudáfrica, se han sumado otros países, y a su vez existen por lo menos más de 30 países que tienen su interés en formar parte de este grupo. Ahí está, fíjate, en el año 2015 se creó el nuevo Banco de Desarrollo para este grupo de integración. Igualmente se destaca que en agosto del año 2024 5 países se reunieron o se unieron a este mecanismo. Esto fue reciente y hablamos de Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, y hay una larga lista de países que igualmente quieren participar. Si seguimos hablando de los BRICS, tenemos que ellos aportan, o los países que forman parte de los BRICS, aportan el 50% del crecimiento del PIB global. Igualmente, en estos datos, el 37.4% del Producto Interno Bruto mundial lo conforman. Y también son el 18% del comercio internacional. Los BRICS poseen el 43% de la población mundial. Y ocupan el 29.5% de la superficie total del planeta. Lo relativo a las tierras agrícolas posee el 26.5%. Y se prevé que para el año 2040 los principales demandantes de energía sean India y China. Por eso es el interés que se tiene, señor Caballero, y la importancia que reviste, que eso lo vamos a estar hablando con nuestro invitado, la importancia que reviste la presencia de Venezuela, tomando en cuenta el tema energético y tomando en consideración lo que tiene que ver con que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo en
el mundo. Fíjense, ya tenemos las imágenes de lo que fue este encuentro, si lo podemos montar, el encuentro que está a esta hora sosteniendo el jefe de Estado venezolano con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ahí ustedes lo ven en pantalla, ya se ha iniciado esta bilateral que lo conforman tanto la delegación venezolana como la delegación de Rusia. Ven ustedes allí en pantalla, parte del gabinete del jefe de Estado venezolano se encuentra allí presente en compañía del tren ejecutivo también de Vladimir Putin. Bueno, importante, ¿no? En Rusia, un aliado de Venezuela con el cual se han estrechado lazos de cooperación en materia energética, en materia también de lo que tiene que ver con el fortalecimiento del equipo, bueno, con el que cuenta nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que además comparten los ideales de un mundo multipolar, donde se respete la soberanía de los pueblos, países, por cierto, también Rusia y Venezuela, que están siendo afectados por un número importante de medidas coercitivas, que no son más que sanciones ilegales. Así es, bueno, mira, 11:17 minutos. Allá en Rusia, en Kazán, tenemos unos equipos de Venezolana de Televisión que le están dando cobertura a lo que va a ser lo que es esta gran cumbre en nuestro país. No sé si ya tenemos la conexión con nuestro compañero Boris Castellano para que él nos dé un recuento y un detalle de cómo se viene desarrollando esta cumbre, el encuentro que ha sostenido el jefe de Estado venezolano con sus diferentes homólogos y a la vez y a la par recordemos que también la delegación venezolana que se encuentra presente allí ha sostenido también encuentros a la par de estas acciones con sus homólogos y ya veíamos por ejemplo el encuentro que sostenía el vicepresidente sectorial de comunicación con los representantes de TV BRICS y se fijaban acuerdos de alianza a la par así como lo está haciendo el ministro de Comunicación e Información, también lo están haciendo otros ministros de otras carteras que se encuentran presentes en este encuentro. Tenemos la comunicación con Boris para establecer el contacto a esta hora. No la tenemos. Bueno, a la pausa vamos a estar estableciendo comunicación con nuestro compañero Boris Castellano para que él nos dé un detalle y recuento, señor Caballero, de cómo se encuentra este tema de los BRICS, cómo se encuentra esta cumbre y los alcances y los avances que se tiene hasta el momento. Pero el tema de los BRICS lo vamos a seguir tocando, ¿no? Porque sin duda es la noticia en este momento, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, sobre lo que se está hablando allí, sobre todo la presencia de líderes mundiales. Ese tema lo vamos a estar abordando y ya va a aparecer por aquí de manera con nuestra inteligencia artificial. Ahí está. Yo siempre ando como despegadita, vale, aquí. Aquí está Francisco González, internacionalista, amigo de la casa, profesor universitario, experto en estas materias, en estos temas y nos va a dar una visión amplia. Así es, amigos. Mira, 11:19 minutos, ahí está nuestro invitado. A la vuelta vamos a estar con él en el siguiente segmento para hablar precisamente de esos alcances que tienen los BRICS en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero. Recuerden todas nuestras plataformas, como siempre le decimos, a su total disposición, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, Red Social X. También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras plataformas. Nos pueden ver y seguir por allí. El señor Caballero es el Caballero TV por Instagram y TikTok y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa cortica, 11:19, señor Caballero. Ya venimos, no se aparte. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y le decíamos antes de irnos a la pausa que tenemos allá nuestros equipos de Venezolana de Televisión dispuestos y prestos para darle cobertura a todo lo que se desarrolla en la cumbre de los BRICS y uno de esos compañeros es nuestro querido Boris Castellano que está allá en Kazán y nos va a traer un reporte a esta hora. Boris, ¿cómo estás? Muy buenos días por aquí, muy buenas tardes por allá. Cuéntanos el balance que se tiene de la cumbre de los BRICS, tú que estás allá. Gracias por el pase, Michelle y Emma. Y nos encontramos acá en Kazán, en la cumbre de los BRICS en Rusia. Y toda esta gente que ustedes ven a nuestras espaldas no son delegados, sino que son periodistas. Y es que nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa, que literalmente está a reventar. Periodistas de los 5 continentes se encuentran acá. Y me atrevería a decir que inclusive hay muchos más periodistas de los que vimos en la sesión anual de las Naciones Unidas. Rusia de verdad ha hecho una organización increíble de este evento y hay cosas importantes para comentar, una de ellas la gente que nos pasa por el frente, pero también lo que son las estadísticas, ya que cuando analizamos un poco lo que son los indicadores económicos, la situación de los países BRICS obviamente es auspiciosa para el desarrollo hacia el futuro. Y quiero presentarles a ustedes el siguiente cuadro, que ya lo vamos a tener en pantalla, y que dice de la siguiente forma: análisis comparativo BRICS versus el G7, que son las naciones más industrializadas. Tendencias de los últimos 31 años. ¿Y qué nos dicen las cifras?
Pues bien, que si comparamos 1992 contra el año 2023, los BRICS en el PIB mundial se han incrementado del 16.7 al 37.4% del PIB global, mientras que el G7, que en 1992 tenía un 45.5% del PIB global, ha bajado a un 29.3%. ¿Qué significa esto? Que los países BRICS en los últimos 31 años han incrementado en un 20.07% su participación en el PIB global, la tasa de variación acumulada, y de hecho los países del G7 han disminuido en un 16.2% la tasa de variación acumulada de su aporte al PIB global. Obviamente estas cifras fueron aportadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el Foro Empresarial de los Países BRICS del pasado 18 de octubre del 2024 en Kazán. Y nos ilustra, querida Emma y Michelle, lo que son las tendencias del crecimiento económico global y por qué la atención en esta cumbre de los BRICS, ya que obviamente el desarrollo y el futuro económico del mundo se encuentra congregado en este lugar. De esta forma entonces, volvemos nuevamente a los estudios de Café en la Mañana. Adelante. Bueno, gracias, Boris. Desde el centro de prensa ya en Kazán, en el centro de la noticia. No, y como hay un elemento que me parece importante, que la presencia de periodistas, inclusive más que lo que fue recientemente la sesión de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, sí. Así es, bueno, ya tenemos con nosotros al profesor Francisco González, con el que vamos a ahondar en este tema tan importante. Profe, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿qué representa el que Venezuela esté presente, valga la expresión, allí en esta cumbre de los BRICS y que esté el propio jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro? ¿Qué lectura tiene eso? Bueno, en principio, gracias por la invitación y es un día histórico. Es un día histórico, yo creo que se está moldeando unas relaciones de nuevo mundo, ¿no? Los BRICS en este momento vienen a ser la alternativa de la hegemonía mundial. Por eso esa expresión que se ha utilizado por parte de Venezuela, ¿no? Contra los hegemonismos. Y sí es bien utilizada la palabra, así se usa, los hegemonismos. Y en ese sentido creo que la presencia del presidente Maduro puede cambiar cosas. De hecho, ayer veía una entrevista que hacían acá de BTV al ministro Fariñáñez, que estaba allá, ¿no? Y lo entrevistaba a un periodista norteamericano y él decía justo que lo que más preguntaban era si iba el presidente Maduro, ¿no? Ves cómo había el interés para enfocar y cuando llega el presidente es uno de los pocos que lo abordan los medios precisamente para saber la participación de Venezuela allí. Vimos las declaraciones recientes con Putin, eso no es cualquier cosa, es importante que Putin nos sienta a todos así de frente, eso es algo bastante exclusivo en esta nueva situación, ¿no? Y allí, bueno, donde el presidente estuvo y Putin yo creo que entiende muy bien ese tema de relaciones internacionales, de cómo los asedios, cómo funcionan estas guerras híbridas. Nosotros en el 19 y luego Rusia fuimos asediados por esta situación de ese sistema hegemónico en contra de las posibilidades de crecimiento de ambos países. Y ambos países han salido adelante. Y yo creo que eso lo entiende muy bien Putin y por eso la relevancia que le da la participación de Venezuela. Más allá del tema energético, que es importante, ¿no? Que hay muchos analistas que hablan del tema de la cantidad de petróleo que podemos poner, pero más allá de eso, tiene que ver con la construcción contrahegemónica que Venezuela construyó desde Chávez y con Maduro en este momento a nivel mundial. En América Latina nosotros somos, en América continental, los que hemos sufrido más sanciones, los que hemos sufrido más asedios por parte no solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Y estas plataformas alternativas son la contrahegemonía para paliar esa situación que tenemos en este momento. Y Putin lo sabe bien porque los han atacado de igual manera que a nosotros, le han confiscado bienes, millones de dólares. Mientras estaban reunidos anoche, justamente la Unión Europea estaba declarando que tenía mecanismos transfronterizos de inversión, ¿no? Entre los países de la Unión Europea. Y también lo que es la OTAN estaba declarando justamente para tratar de minimizar el impacto global que en este momento tienen los BRICS. Ahora bien, los temas que se están debatiendo allí, aparte del tema de las inclusiones, Venezuela tiene un objetivo claro que es alcanzar como miembro pleno de los BRICS. Los temas que se están allí abordando, el tema energético, sobre todo en este tiempo en el cual, bueno, ya sabemos de la guerra que mantiene la OTAN contra Rusia y de lo que está pasando en el Medio Oriente con esta ofensiva de Israel sobre Palestina y el Líbano. Mira, eso es importante, Michel, porque allí en este momento, pues, estos focos internacionales de guerras híbridas, ¿sí? Contra, bueno, lo que estamos viendo en el Medio Oriente contra Palestina, es un desastre, el Líbano, es una guerra regional ya. Sí. Y precisamente es uno de los países como Israel, que es país que está apoyado por esta hegemonía. Acordémonos qué es lo que pasa realmente en el mundo. Esto viene desde el 45, en la posguerra, y este mundo que nosotros conocimos, en el cual nacimos, venía con esa dominación. Pero a partir de los años 90, mira, no sé, por determinadas circunstancias, los liberales norteamericanos
y lo dicen los mismos profesores de las universidades estadounidenses, Estados Unidos se dio la apertura para que China pudiera crecer en esas lógicas liberales, ¿ves? Y China mandaba estudiantes a estos países. Aparte de eso, China se abrió al comercio internacional, entró en la OMC, y bueno, pero China ha crecido de manera muy exponencial y sobre todo en los últimos 20 años, pero de una manera impresionante, ¿no? Al punto que hoy en día supera, hay muchos rubros, sobre todo en términos tecnológicos, en términos económicos, a Estados Unidos. Y son economías interdependientes, de verdad. Y China vio que ese sistema mundo, bueno, China, Rusia, el BRICS en general, que ese sistema mundo de esa época ya estaba gastado y comienza a tratar de mantener su hegemonía a partir de las guerras, ¿no? De la imposición, esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que China no está pensando en exportar guerras, sino en exportar, bueno, alianzas. Lo decía Xi Jinping ayer, ¿no? Exportar alianzas, exportar apoyos a los países con mayor debilidad, porque hace 30 años muchas de estas ciudades que eran zonas económicas especiales, oye, así, literal, vendían gallinas, man. Vivían de las gallinas, sembraban gallinas en el patio de la casa. Y si vas hoy en día, la gente que ha ido acá a China y ha visto un cambio radical en 30 años, radical. Entonces, y Rusia también. Entonces, esto no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Y eso lo detectaron los hegemónicos. Eso es real. En el año 2018 hubo el Mundial de Fútbol en Rusia. Y mucha gente de cualquier parte del mundo estuvo allí en Rusia y vio lo que hicieron los rusos. Tú vas a Moscú y esa es una ciudad que no tiene nada que envidiarle esas capitales, metrópolis, a Berlín, a ciudades de Italia o a París, el primer en Francia. mundo que llaman. Mira, tú vas a Rusia y eso es el primer mundo, pues, por decirlo así. Profe, le pregunto, ¿qué representa entonces esta cumbre que se está desarrollando allí? Bueno, ya lo decía Boris, la importancia que tiene, tomando en consideración la cantidad de periodistas que están allí, que incluso él que estuvo también en la cumbre, en las sesiones de las Naciones Unidas y ahora está allí, él dice que supera con creces la cantidad de periodistas. Esto reviste Sí. entonces y esto da cuenta de la importancia que tiene esta cumbre de los BRICS en el ámbito internacional, cómo queda ahora parado o cómo está siendo vista ahora Estados Unidos, la Unión Europea ante esta creación o creación no porque se creó desde el año 2009, sino Sí. este fortalecimiento que está teniendo los BRICS y ahora con este mundo multipolar y multicéntrico que ahora Sí. se viene, que lo había visorado desde hace muchos años el comandante Chávez, ¿no? Eso es relevante porque no es que Venezuela solo pone petróleo, Venezuela pone la propia historia de Claro. resistencia del continente, ¿no? Antes que Brasil, antes que Argentina, antes que el Perú, Venezuela fue vanguardia en eso. Ya en el 2000, bueno, en el 99, Chávez llega al poder y se va a China. Y ya hacía este tipo de alianzas con China, ¿ves? Y después conocen el 2000 y pico a Putin y Chávez después va allá y así Claro. posteriormente. Entonces, esas especies de acuerdos que se hicieron en esa época sirvieron de marco y también de experiencia para las diplomacias de los países, ¿no? Que, entrando más aguas adentro, ¿no? Es decir, muchas de las escuelas de inteligencia, pero de diplomacia también, entendieron cómo Venezuela estaba bypaseando el orden mundial de los años con Chávez 98 en adelante, ¿verdad? Y aprendieron con nosotros. No es solamente que nosotros queremos ser como China, es que los chinos quieren ser como nosotros. No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Es decir, estas plataformas, UNASUR, CELAC, el mismo Mercosur, sirvieron para esas diplomacias, ya sea de Rusia, China y otros países, para entender cómo funcionaban esos mecanismos de defensa contra la política hegemónica de Estados Unidos en la región. Aprendieron con nosotros. Y ahora si te pones a ver, muchos de estos mecanismos que están allá planteándose tienen que ver con la experiencia bolivariana, la experiencia de defensa y de construcción de integración continental en la cual nosotros hemos liderado. Y por eso nos han pasado factura también, ¿no? Sí. Ahora bien, profe, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Ahí veíamos, leí algunos analistas, entonces, bueno, había quienes decían y comparaban los BRICS, por ejemplo, con el G77, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia con otros mecanismos de integración? Mira, en este caso, por ejemplo, vimos los datos que daba Boris, ¿no? Castellano. Eso es importante porque en este momento los BRICS superan en cuantía, ¿sí? Cualitativamente y cuantitativamente cualquier mecanismo de integración de estos que ya eran los convencionales en épocas anteriores, ¿no? Si te pones a ver con el G7 lo superaron. En tema poblacional, solamente China tiene 1.412 millones de personas. La India tiene 1.426, entre los dos, más el resto de países, Rusia tiene más de 140 millones. Todos esos suman
más de la mitad de la humanidad, 3.162 millones aproximadamente, más los nuevos que se están integrando, ¿no? Entre esos nosotros que estamos en esa temática. Pero nosotros, a diferencia de los países que están aspirando a entrar, nosotros ya estamos, ¿no? Nosotros ya estamos. Tenemos buenas relaciones con China, excelentes relaciones además, excelentes relaciones con Irán, que está ahí ahora, excelentes relaciones con Rusia, lo acaba de decir Putin, ¿no? Y Putin entiende esos neocolonialismos que están asediando a su país y que son los mismos que nos dieron a nosotros. Aquí hubo unos chantajes en el año 2019, a finales de 2019, para que Rusia no apoyara el tema de la inversión energética del país. Sin embargo, al final, ves cómo los atacaron a ellos de manera peor. Todo ese petróleo que de Rusia emanaba hacia Europa Occidental, sobre todo hacia Alemania, se los cortaron, ¿ves? Les cortaron el chorro. Y bombardearon justo a la inteligencia estadounidense y sueca todo lo que eran estos pasos, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que estaba ahí en el mar Báltico, ¿no? Eso pasó. Y nosotros podemos proveer de energía a todos esos países que están creciendo en este momento. Esa es la realidad. Por eso somos importantes, ¿no? La experiencia y la energía. Y el tema de las reuniones que ha sostenido el jefe de Estado, quisiera su impresión, profe. Hemos visto como el presidente de la República, desde su llegada a Kazán el día de ayer, ha sostenido encuentros con el presidente de Turquía, el presidente de Belarus, también Etiopía, estuvo también con el presidente Lukashenko, Lukashenko de Belarus, y también estuvo con el presidente Vladimir Putin. Se abren estos abanicos de integración con los países hermanos también, con el presidente de Palestina. Entonces se abre este abanico de intercambio más allá del tema del ingreso de los BRICS. También tenemos allí una diplomacia de paz que se mantiene latente y veíamos ayer el jefe de Estado en estos encuentros, ¿no? Mira, es muy importante, por ejemplo, esa reunión que hace con Erdogan, importantísima, porque Erdogan es un punto discordante en las reuniones, ¿no? A ver, Turquía es la bisagra con Eurasia. Y al mismo tiempo, Turquía con Erdogan, pues en el año 2015 casi le dan un golpe de Estado, auspiciado por Estados Unidos, ya lo sabe. Y por eso desde ahí se relaciona más con Rusia y con nosotros también, ¿no? Cambió 180 grados el tema de las relaciones internacionales de Turquía, por ejemplo. Y en este momento, pues, es parte de la OTAN. Es parte de la OTAN. Mira, estar en la OTAN y estar en los BRICS. Y Turquía seguro va a estar... Es ambivalente esa situación para ellos, ¿no? Es muy importante y que nosotros estemos conversando con un país como ese de tú a tú, así, en amistad y en buena pro, porque viste que hay buenas relaciones con Turquía aquí, hay intercambios, ya hay estudiantes nuestros en Estambul, en Ankara, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ves? Eso es muy importante. Y con estos otros países que entraron en enero, en esos 5 países más que entraron, Argentina también había entrado, pero justo se dio en el cambio de gobierno, entró Milei, bueno, ya Milei está con Estados Unidos. Que Milei dijo que se iba a retirar, pero no sé, finalmente, ¿cuál va a ser la posición? Yo creo que estaba de manera oportunista pensando a ver cómo va la cosa. A ver cómo va la cosa, pero en verdad los beneficia a los argentinos. Los que más compran soja argentina son los chinos. O sea que al final les beneficia estar ahí. Ahora, el tema energético, el peso que tiene Venezuela en materia energética, petrolera, ¿qué tanto le interesa a los BRICS, tomando en cuenta que, bueno, ahí también está Rusia? Sí. ¿Se complementan? Mira, hay algo importante ahí. A partir de las sanciones, de todo este tema, la confiscación de Citgo, que sigue ese problema allí, ¿no? Nosotros hemos perdido mucho mercado. Por ejemplo, la India, le suplíamos mucho petróleo, y a la misma China, ¿no? Entonces, si bien Putin o Rusia está sufragando, subsanando parte de esa demanda, no es suficiente. No es suficiente. Aparte, la demanda para países de la propia región. Vemos lo que está pasando recientemente en Cuba. Canel iba a ir, pero no pudo ir. Era invitado también por el tema de energético. Y nosotros le dábamos estabilidad a la región en esos años, ¿ves? A los países del Caribe. Haití, mira cómo está Haití. Está invadido. Un ejército invasor ahorita. Aparte de todos los malandros que tomaron Haití, ¿no? Entonces, hay un tema que tiene que ver con la energía. Yo creo que Venezuela ahí puede suplir. Y bueno, sí, también el tema de Europa, ¿no? El tema de la guerra no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Profe, vamos a establecer una pausa a 11:42 minutos de la mañana. Vamos con los titulares del noticiero de la emisión Meridiana y a la vuelta, profe, le dejo una pregunta al aire y tiene que ver con qué beneficia o qué le traería como beneficio a los BRICS el ingreso de Venezuela y a la vez, porque estamos hablando de un mecanismo multilateral, un mecanismo de ganar-ganar, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio le traería a Venezuela el ingresar a los BRICS y qué beneficio le traería a los BRICS que Venezuela ingrese a este mecanismo de integración? 11:42, pausa, no se aparte, ya venimos, le damos con publicidad.
Tú puedes ser el próximo en decir la pegué, disfrutar a tu premio de inmediato. Aún no tienes BDB app. Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y le veníamos comentando que conversamos con el profesor Francisco González a propósito de esta cumbre de los BRICS y le decíamos, profe, vamos a dar una pregunta al aire que tenía que ver con los beneficios que tiene Venezuela de ingreso a los BRICS y viceversa. ¿Cuáles son los beneficios que tienen los BRICS de permitir el ingreso de Venezuela a este mecanismo de integración? Claro, habría que ver algo la gradación de miembros, ¿no? Hay una gradación que tiene que ver con los miembros plenos, que son los 5 fundadores más los 5 que entraron este año, ¿verdad? Emiratos Árabes, Argentina que no está, Etiopía. Hay un mecanismo que quizás no es muy público, que es el tema del consenso, lo que hablábamos, Michel, ¿no? Las decisiones de los BRICS se toman por las cabezas de serie, los países fundadores en consenso, sin derecho a veto. Es decir, se decide porque lo consensúan cada uno de estos líderes, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con los que son socios de los BRICS. Esa es como una segunda gradación. Aparte de eso, hay unos que pertenecen al nuevo banco, que está en Shanghái, en China, sin necesidad de estar en los BRICS. Por ejemplo, el Uruguay, que se benefician por proyectos. Entonces, tiene distintas modalidades, ¿no? Ya sea que entremos en una, entremos en otra, es importante. Estamos ahí, fuimos invitados. Eso significa, y por lo que dice Putin, que tenemos mucha relevancia allí. Eso para calmar algunos de estos viciantes alegóricos de lo contrario, ¿no? De que todo del desastre. Sí, del desastre en Venezuela y en América Latina, para que se relajen un poco, ¿no? La otra cuestión también tiene que ver en qué se benefician ellos. Bueno, Putin, ahora sí, en sus alocuciones hoy, temprano, y con los distintos líderes con los cuales se sentó, entre esos el presidente Maduro, ¿no? O sea, que tuvo un rango importante allí, le da importancia al tema energético. Sí, puede ser complementario, ¿no? Sí. Más que competitivo. Ya pasamos esa etapa en el 19, ya pasó por ahí esa relación. Ahora creo que es la complementariedad. Y le interesa a China. Oye, China estaba viendo que tiene más de 200 refinerías mundiales. Yo creo que los problemas energéticos de Venezuela fácilmente se subsanan con refinerías con tecnología china, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Ya que todavía en este momento tenemos confiscada Citgo, el tema Citgo que está allí en la palestra, en Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces eso sería como que un ganar-ganar, ¿no? Un beneficio mutuo. Nosotros podemos producir más petróleo rápidamente con el auspicio de las tecnologías chinas, por ejemplo, digo, o de Irán, pero viceversa, nosotros proveemos, podemos subir las cuotas petroleras rápidamente. Y eso beneficia el tema económico del país, pues, porque es la principal industria del país. Profe, hay un tema que no lo hemos comentado, pero me parece a mí muy interesante la presencia del presidente Nicolás Maduro allí, justamente, bueno, codeándose y teniendo relaciones directas o diálogo directo con Putin. Sí. Ahí estaba justamente la autoridad palestina también, y así como otros presidentes y jefes de Estado. Sí. ¿Qué mensaje se le envía al mundo? Toda vez que, bueno, aquí se quiso vender, bueno, que aquí no había gobierno, que la extrema derecha todavía se vende humo. ¿Qué mensaje se le envía al mundo? Mira, yo creo que hay un mensaje allí tras bastidores, Michel, que es el tema del liderazgo internacional que tiene Venezuela. Nosotros nos los hemos ganado por distintas circunstancias. Primero, como constructores de esas plataformas antihegemónicas mundiales. Luego, bueno, sí, por el manejo, digamos, solidario de nuestra propia industria petrolera a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, ahí seguramente el presidente, si no se ha reunido, se va a reunir con el presidente de Irán. Hace 2009 Irán tenía un problema energético, nosotros suplimos con petróleo a Irán. Y ahora, en el 2000 reciente, ¿no? En el año reciente, 2020, viceversa con Irán, ¿no? Cuando vinieron los barcos, a riesgo de que fueran atacados en el mar, ¿no? Por la OTAN o por Estados Unidos. Y yo creo que esas cosas, o sea, los BRICS no solo significa una complementariedad en términos económicos, se habla de la cultura. Ayer escuchaba a Putin, se habla del teatro, de la cultura, el teatro, de la música. ¿Viste cómo reciben al presidente Maduro las muchachas rusas con las tortas? Esas son cosas muy locales, ¿no? Esas son cosas de las costumbres. No se trata solamente de un tema netamente economicista, sino también de cómo el intercambio de valores entre los pueblos. Las universidades son importantes allí. Cómo hay estudiantes nuestros en Rusia o rusos aquí también asesorando y viceversa, ¿no? Cómo se complementarizan esas vinculaciones.
Yo tuve la oportunidad de estar en Rusia en el 2019 y veía muchos estudiantes de China, de Etiopía, de África, de Vietnam. Viste que Vietnam está solicitando también participar allí, Claro. ¿no? Entonces eso no implica solamente un tema meramente económico, sino tiene que ver mucho más allá. ¿Cómo, tú te imaginas en 30 años cómo hizo China para tener esa vanguardia en el tema mundial tecnológico? ¿Y cómo lo hicieron los chinos? Estudiando en las universidades. Porque no dicen, no, porque los chinos, los comunistas, no, pero es que estudiando. Hay un tema competitivo dentro del propio Partido Socialista y las lógicas universitarias dentro de China. Esas son las cosas que debemos estudiar. Cómo China pudo tomar esa batuta a nivel mundial y cómo en este momento pues Rusia y en este caso Venezuela complementariza esas lógicas antihegemónicas con las reservas petroleras que tenemos, ¿no? Profe, usted acaba de tocar un punto muy importante, que esto reviste más allá del tema económico, ¿no? Cuando se habla de este mecanismo de integración y cuando uno lee los objetivos de los BRICS, no solamente es el tema económico, también se abre ese abanico, se habla del tema social, del tema político, del tema productivo, Sí. que esto viene asociado al tema económico, claro está, pero va más allá del tema económico y es el trato de los países a igual, en igualdad de condición, Sí. nadie por encima de nadie. Esto preocupa mucho, evidentemente, a Estados Unidos porque ven que están perdiendo poder, que están perdiendo hegemonía Sí. durante tantos años, e incluso países de Europa. Estamos en el renacer, estamos en un nuevo orden mundial. ¿Cómo se visualiza estos BRICS en un corto plazo, tomando en consideración todas estas aristas que estamos planteando, que estamos presentando, que no solamente está centrado Sí. en un tema económico, sino va más allá, es un tema de complementariedad con los países que lo Claro. forman parte? Para responder eso hay que ir un poco a la historia de los BRICS, ¿no? Ves que los BRICS es un acrónimo de lo que en inglés significa ladrillo, ¿no? Entonces es la construcción, por ahí viene la cosa, ¿no? Y no fue precisamente, ni fueron comunistas ni socialistas los iniciadores, los que estudiaron esto en principio fueron los de Goldman Sachs. Este señor Eugene O'Neill, que por allá en el 2002 estaba leyendo un poco lo de las dinámicas mundiales y dijo que había esos BRICS, ¿no? Estos países emergentes. Pero estamos hablando del año 2002. Hoy, más de 20 años después, 2024, ya Rusia y China no es que son emergentes. China no es un país emergente. China es una potencia mundial y supera en muchos rubros a Estados Unidos en este momento. Y si se complementariza con Rusia, que es lo que hacen, viste, como tienen alianzas hasta militares, Claro. lo superan en cuantía. Y esto pone nervioso a Estados Unidos. Son los estudiosos de Estados Unidos, los propios de Inglaterra, los que están nerviosos en este momento porque están perdiendo esa lógica. ¿Y qué es lo que exportaban en los años 80? Deudas. ¿Cómo estaba Venezuela en los años 80 y en los 90 cuando llega Carlos Andrés al poder? Endeudados. ¿Por qué fue el Caracazo? Por una deuda, las cartas de intención al FMI. Eso es lo que exportaba Estados Unidos. Las cartas de intención, México, Venezuela, Argentina, y en cada uno de estos países hubo explosiones sociales. AMLO no aparece de la nada. En México aparece porque eso estaba anteriormente, el neoliberalismo decadente. Y cuando Estados Unidos entra en esa decadencia, comienzan las guerras. Comienzan las guerras, invasiones directas. Irán, Irak, Afganistán, Libia. Mira el caso de Libia. Y nosotros en el 19. Putin sabe, y lo vimos hace rato en la declaración que dio allí con el presidente Maduro, Putin sabe que nosotros íbamos a ser invadidos en el 19. No solamente por Estados Unidos, sino sus socios regionales de ultraderecha. Ellos saben eso. Colombia. El embajador de Rusia de esa época lo decía abiertamente, ¿ves? Entonces Putin está apoyando a Venezuela porque Venezuela también le ha servido como especie de espejo para ver lo que a ellos les iba a pasar también. Todas esas sanciones que nos aplicaron, se las aplicaron a los rusos. El único dilema que tiene Occidente en este momento es que Rusia es una potencia nuclear. Tiene más de 5.000 ojivas nucleares, ¿no? Y si bien tiene la guerra y lo han dicho ahí, con Ucrania, no han utilizado esas bombas nucleares. Por más que es lo que quieren, ¿no? Es lo que quiere la OTAN, ¿ves? Pero no llegan hasta ahí. Entonces es una diplomacia de paz la que nosotros también ofrecemos, ¿no? Venezuela. Bueno, importante, profe. Vamos a ver, esta reunión termina el 24. Mañana. Y esperemos los resultados que se van a desarrollar luego de esta, ¿no? Sí. Sobre todo estos encuentros bilaterales entre el presidente Nicolás Maduro y Probablemente haya el más mandatario. encuentros bilaterales por parte del jefe de Estado venezolano. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos Sí, acompañado. Francisco González, analista internacional, profesor, dando cuenta de cómo es esta nueva geopolítica mundial y de qué manera Venezuela se sigue posicionando en el mundo. Mire, es muy importante, como lo decía el profe, es histórico la presencia del presidente Nicolás Maduro
en esta cumbre de los BRICS, además que fue invitado, recordemos que esa invitación llegó los primeros días del mes de agosto, inmediatamente luego de las elecciones presidenciales, le llegó esa invitación por parte del presidente Vladimir Putin al presidente Nicolás Maduro para que asistieran a los BRICS. Bueno, pendientes de la información y de lo que es el desarrollo de esta cumbre venezolana de televisión, los va a mantener bien informados. Nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.